Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy, bueno, vamos a dar inicio a nuestra segunda corte del Diplomado de Ecografía Integral Diagnóstica. Es para mí un honor, bueno, recalcarles que son todos bienvenidos y, bueno, ser yo su instructor durante todo esta aventura que vamos a tener sobre la ecografía. Bueno, si bien es cierto, ya habíamos hablado acerca de un poco de lo que iba a ser la programación y de lo que íbamos a tener acompañándonos en cuanto a la parte académica durante todo el programa. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que serían los fundamentos básicos de la ecografía, dictado por mi persona, doctor Manuel Ceballos. Yo soy médico cirujano de la Universidad de Carabobo y también médico radiólogo especialista en el diagnóstico por imágenes, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, bueno, si bien todos estos temas que vamos a ir abordando van a ser, digamos, otra vez repasados en las clases de los días sábados, donde vamos a tener también un repaso metodológico de forma, digamos, superficial, pero lo suficiente para poder aprender a conocer cada uno de estos temas que vamos a ir abordando. Entonces, para efectos de hoy vamos a hablar acerca de las generalidades. Siempre he dicho que es necesario, es importantísimo que antes de entrar en materia sepamos de forma general qué son los fundamentos básicos de la ecografía y sobre todo qué tipo de terminología debemos emplear cuando hablamos de un lenguaje ecográfico. Es un lenguaje completamente distinto al lenguaje que nosotros como médicos acostumbramos a precisar. Aquí vamos a referirnos un poco más a lo que sería todas las generalidades y desde el punto de vista de la física del ultrasonido. Entonces vamos a empezar definiendo desde el origen de todo lo que va a ser el programa de ecografía, qué es el sonido. El sonido no es más que una sensación producida a través del oído por una onda originada a través de la vibración de un cuerpo elástico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el sonido, si bien es cierto, lo conocemos, oye, cuando una persona nos habla, cuando algún tipo de animal transmite alguna especie de onda para comunicarse, tal como por ejemplo los murciélagos, todos ellos han realizado diferentes tipos de comunicación entre sí a través de vibración. Entonces esas vibraciones se producen en una sensación que nosotros mismos captamos a través del oído humano como un sonido. Ahora bien, ¿qué es el eco? El eco realmente forma parte de cuando el sonido choca con una superficie. Tal cual cuando ustedes, yo me imagino, han visto en alguna oportunidad que uno se va a un sitio donde hay pues una gran cantidad de montañas y uno grita, el reflejo de nuestra voz se escucha a lo lejos y se repite. Eso quiere decir que nuestra voz, a través del sonido, va a chocar contra una superficie y luego se regresa nuevamente a percibirlos nosotros en forma de un eco. Eso es un fenómeno acústico y por lo tanto a partir de él es que las ondas de ultrasonido se comienzan a reflejar a través de un tejido. Ahora, llevando esto al área médica, quiere decir que si yo coloco un transductor, el transductor recuerden que es el aparatico que va unido a un monitor, el mismo transductor va a emitir o va, mejor dicho, a propagar ondas que van a chocar con diferentes tejidos. Es decir, si tenemos, por ejemplo, la piel, luego viene nuestro tejido celular subcutáneo, luego viene nuestro tejido muscular y finalmente toda la cavidad intraabdominal, eso por ponerles un ejemplo, cada una de esas estructuras en la cual tiene que atravesar la onda de sonido se le denomina interfaz. Entonces aquí, tal como lo ven, miren, el transductor A, fíjense que en la misma piel se toma como incluso como un ejemplo, un diagrama representativo, va atravesando cada uno de ellos, ¿verdad? Cada interfase que forma parte pues de todo digamos, las estructuras que tienen que atravesar o los diferentes tejidos. Entonces esa pequeña parte se refleja hasta el final y se regresa. Eso es lo que nosotros denominamos una
onda de sonido interpretado como eco. Así de sencillo. Eso es importante, si bien es cierto, vamos a ir abordando todo esto en la práctica, vamos a seguir repasándolo para que ustedes vayan entendiendo bien en qué consiste eso. Pero principalmente quiero que se queden con que es una onda que atraviesa diferentes etapas, diferentes interfaces de los tejidos, llega a un determinado punto en donde finaliza y luego se regresa en forma de eco al transductor. Es decir, toda la información que recopiló regresa nuevamente en el mismo sentido hacia el transductor y de allí lo interpreta el monitor como una imagen, que en este caso va a ser la consecuencia de todas esas interfaces que se atravesan. Entonces, bueno, ¿qué es ahora el ultrasonido? Hay que recordar que las ondas son ondas de la misma naturaleza que los sonidos. Pero ¿qué pasa? Que al decir ultrasonido hacemos referencia a que es muchísimo mayor la frecuencia y por lo tanto al límite perceptible por el oído humano. Es decir, nosotros cuando vamos a realizar una ecografía de un paciente, nosotros no escuchamos el ultrasonido porque es tan, o sea, la frecuencia es tan, pero tan elevada que el sonido no pasa a ser audible, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, aquí les traigo una escala de todos los tipos de ultrasonidos que existen. Fíjense que podemos hablar de infrasonido cuando, o sea, están por debajo de los 20 Hz. Sonido audible, por lo menos para el oído humano, de 20 Hz a 20.000 Hz o lo que es lo mismo 20.000 kHz, disculpe. Y bueno, lo que sería el ultrasonido como tal, que ya abarca, miren acá, 2 MHz hasta 20 MHz. Estos son los valores universales que utilizamos en los diferentes tipos de transductores que se han creado a lo largo de toda la historia del ultrasonido. Casi siempre utilizamos para ecografías abdominales, utilizamos la sonda convexa, que tiene que ver mucho con frecuencias bajas, aproximadamente 3.75 MHz. Cuando hablamos más bien de ultrasonidos de partes blandas, más bien utilizamos frecuencias altas, como por ejemplo, bueno, aquí en Venezuela generalmente 7.5, máximo 10, puede ser alguna que otra sonda que consigamos por allí en 12 MHz, pero lo común es que sea hasta 7.5, 10 MHz. Eso es lo que nosotros manejamos cuando hablamos de ecografía de tipo partes blandas. Esos son los rangos sonoros. Ok, proseguimos entonces. Esto es importante, se los traigo a especie de recordatorio para que lo tengan siempre presente y siempre lo tengan como una chuleta en el caso de que lo necesiten. El infrasonido, todo sonido menor de 20 Hz. Sonido audible para el oído humano, de 20 a 20.000 Hz o 20 MHz, es lo mismo. Y el ultrasonido va de 20 MHz a, miren aquí, ¿cuánto? 10 millardos de Hz. Eso es más o menos la cantidad de la frecuencia en la cual se maneja el ultrasonido. Y tenemos también un rango que se denomina hipersonido. Ya este es cuando es mayor a 10 millardos de Hz. ¿Okay? Ok, ahora vamos a hablar acerca un poquito de lo que sería las propiedades de las ondas sonoras. Si bien es cierto, la física a veces suele ser un poco fastidiosa, pero es importante que nosotros reconozcamos cuáles son los tipos de ondas, porque si no sabemos el tipo de onda, no vamos a reconocer sus características como tal. Entonces, es necesario que siempre las propiedades sean explicadas en cada vez que estemos abordando un tipo de ultrasonido, porque así vamos a poder caracterizar mejor la onda. Entonces, ¿cuántos tipos de ondas sonoras tenemos? Bueno, es necesario que reconozcamos que entre las diversas propiedades de las ondas sonoras vamos a tener una que se denomina ciclo. El ciclo es la trayectoria de una onda entre dos puntos homólogos. Entonces aquí podemos conseguir un esquema de onda acústica a grandes rasgos, donde podemos encontrar que
todo lo que va de un punto al otro corresponde a una longitud de onda, es decir, el espacio que hay entre un pico y otro. En cambio, el tamaño de cada una de esas ondas se denomina amplitud. Y la dirección de propagación, que siempre va ahí, por lo menos aquí en este cuadro, lo refleja de izquierda a derecha. ¿Ok? Eso formaría más o menos un esquema tradicional de lo que sería la interpretación de una onda acústica. Ok, continuamos entonces. Ok, ahora tenemos la longitud. Fíjense que la longitud, ya más o menos les había mencionado que del punto donde está un vértice, o sea, o una cúspide de esa onda, donde está hasta donde el espacio, hacia donde está la otra cúspide de la siguiente onda, se denomina longitud, de una forma fácil y sencilla de explicar. Entonces, tal cual, aquí te lo define la distancia de un ciclo, o sea, desde un punto máximo hasta el otro punto máximo. A eso se le denomina longitud de onda. Ya, esperen un momento que estoy teniendo fallas técnicas por acá. Ok, ahora vamos a hablar acerca del periodo. ¿Qué es el periodo? Se denomina periodo. Ok, disculpen. Tuve un inconveniente con la presentación. Vamos a regresar nuevamente donde quedamos. Ok. Muchachos, necesito saber si se ve bien la presentación. No, no se ve nada. No, tranquilo, está bien. Está bien, está bien. Que me avisan apenas se observe la pantalla. ¿Logran ver la pantalla ahora? Sí, mejor. Con respecto a las propiedades de las ondas sonoras, también tenemos la frecuencia, vendría siendo el dígito en un segundo. Se expresa en el hercio, por eso les dije a sonido como principal unidad el hercio. Y dependiendo del hercio, nosotros podemos, dependiendo de la cantidad de hercios, podemos hablar de milihercios, ¿ok? Que equivale a 1.000.000 de todo, algo para que ustedes lo encuentren, ¿no? Pero no es algo que nosotros aplicamos en la medicina, solo es algo especial. Tenemos las propiedades de la onda, tenemos velocidad, hasta ahí se recorre una unidad de tiempo. Es necesario para que se ponga la onda. ¿Qué significa? Dependiendo de el medio donde la onda sonora transcurra, va a ser o más fácil o va a ser más difícil su recorrido a través del espacio. ¿Por qué? Porque la velocidad del sonido en los distintos medios donde se produce va a ser diferente. Ejemplo, no es lo mismo que yo transmita un sonido del hueso a que yo transmita un sonido en líquido. No es lo mismo una onda que atraviesa el ojo a una onda que atraviesa el oído. Entonces, son cosas diferentes dependiendo del medio de esa onda. El ultrasonido va a ver en la velocidad media. Entonces, por ejemplo, los sentidos 1500, pero la velocidad es menos. Okay, aquí no he hablado de área ni más. Todo lo que se está mencionando es en función a que parece que se pudo a todo el trabajo. Funciona en 1 metro por segundo, 500 kilos de músculo en 500. Si fue larga, o sea, la transferencia se por segundo. O sea, puede ser más rápido transmitir en el aire, en el hueso, los hidrandos, los humanos, medir el número de páginas que está buscando, es el promedio, para metros. Entonces,
Quiero decir, ejemplo, la cantidad de que se pueden emplear dentro de un mismo parejo. La forma de explicarme a través de el equipo que no da ganancia. Entonces, fíjense, el debatido de derecho es mucho más sentada de B. Esto ocurre principalmente que es mucho nivel. Es ponerles un ejemplo de cantidad de X en una misma imagen. La C que suele ser un poco más villana, un poco más oscura. Es para que la ganancia se pueda ajustar a una tradición de aquí, que ya después vamos a ir hablando el día de mañana sobre esta clase de los equipos de más que ya. Ahora habla de ecogenicidad. ¿Qué es la ecogenicidad? La ecogenicidad son la forma más tradicional de distinguir los tejidos gracias a todas las diferencias en el proceso de infancia. No lo mismo que el líquido reciba un ultrasonido que el hueso o el cartílago va. O sea, es mucho mejor que el ultrasonido se refleje que todo en el líquido o en las partes mucho más que el hueso. Por eso no es realizar un unido de hueso. Es preferible realizar siempre esa radiografía cuando se sospecha de una alteración ósea. Ahora bien, si la alteración es particular, puede haber detrás de la, por ejemplo, un ultrasonido ahí. Pero no es que voy a ósea, sino más bien la del espacio circular. Todavía hay mucha diferencia de salto de impedancia, las eco se van a ver claros, es decir, brillantes, o lo mismo hipoecogénicos. Los que parecen oscuros o una calidad grisácea son los llamados hipoegoicos. Y los líquidos, como son homogéneos, completamente oscuros o negros, no hay salto, las ultrasonidos completas son los denominados con las imágenes con el color negro. Entonces, recapitular, blanco o brillante es hiperecoico. ¿Sí? ¿Ok? Es hipoecoico. Y negro es anecoico. Que ustedes digan hipogénico, hipoecogénico o anecoico son sinónimos, lo pueden implementar. Pero principalmente son las formas básicas de la ecografía en ono, en una lesión, en un hilo, etc. Principalmente los vamos a considerar anecoicos en la vesícula biliar, en los vasos sanguíneos, en el agua mencial, así que no esté complicado, o en las lesiones de aspecto quístico, porque hay quistes complejos que tienen septos, tabiques, estructuras en su interior, eso no es completamente anecoico. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de vamos a hablar del hiperecogénico, del hipoecogénico y del anecogénico. Este anecoico, ¿por qué se denomina anecoico? Porque está libre de eco, no hay presencia o estimulación de interfaces producto de la transmisión ultrasónica. En este caso, es completamente oscura, completamente negra, que que ya vamos a ir viendo con exactitud, que es denominar artefacto de reforzamiento acústico dorsal o refuerzo acústico posterior, como ustedes desean. Entra mucho en patología, si es cierto, es una lesión quística a nivel del lóbulo izquierdo, ya después vamos a ir abordando aneco, que es lo que me interesa que ustedes lleven en el día de hoy. ¿Por qué es negra? Porque es negra. Ahora vamos con cuando es una imagen hiperecóica o hiperecogénica y es completamente brillante, rico en eco, y eso se le denomina hiperecogénico. Pueden conseguir literaturas donde lo rico o algo ecorefringente o aumentado de cantidad o eco son sinónimos, o sea, yo lo dejo a ustedes el que mejor les parece. Pero me quieren denominar es que el término hiper mejora a mucho mayor de doctor Antonio o la doctora Getris pueden consultarlo sin ningún momento. Bueno, otras imágenes que en este caso serían lesiones hipoecogénicas. Me refiero no a un tono oscuro, sino más a un tono gris o gris. Sea un gris oscuro, que sea un gris claro, que sea un gris intermedio, no me interesa desde ese punto de vista. Lo importante es que hipoecogénico brillante, anecoico oscuro. El hipoecoico es grisado. Por lo general no hay reforzamiento acústico posterior y casi es una tonalidad menos gris que el resto del parénquima que lo rodea. Ahora, otro término, no que sea de que esté único, así que no es importante, que es el término isoecogénico. Cuando hablo de un término me refiero a que la ecogenicidad es similar con respecto a un tejido que estoy comparando. Ejemplo, si yo hablo aquí, ¿verdad? Muy circunferenciales, puede ser una poliplenia, puede ser vasos axiales, pero lo importante es que ustedes vean que eso de esa estructura es la ecogenicidad del vaso. ¿Okay? Cuando eso ocurre, ese tejido es isoecogénico con respecto al tejido esplénico. Eso es también otro término que se utiliza y que es importante también. Okay, ahora vamos a hablar acerca de los transductores. Bueno, están pensando en duda, pero también hablan de las normas, que hablan sonda pies. Pero el siempre acompañando de ecografía. Y el es una parte propia de la ecografía que permite recibir y emitir las ultrasonidos. Tenemos el tiempo, un traductor, 2, 3, 5 tipos de traductor diferentes. Traducción. Inicialmente son más pequeños en cuanto a superficie, mucho cuadrado, el resto de los que y forma abanico. Vamos a ver, también tener más de los sindales. Cuando le dije un traductor sectorial puede ayudar y más a espacio con un mediante es idóneo para dar ecografía. ¿Por qué? Lo mismo. Ahora, también nos ayuda porque puede utilizar en el de los pediatras. Cuando nos tratan las más regular,
Es decir, cuando la pantalla monoteal, la buena solución al traductor utiliza, pues, recuerden, a mayor frecuencia, más voy a ver lo que super. Entonces, en este caso, como por ejemplo la piel, la tiroides, la mama, el tejido subcutáneo, los vasos aquí, entre otros. Principalmente para utilizamos el traductor de línea. Ahora, más utilizado a nivel mundial. El traductor convex se aplica principalmente a traductores que usamos en Gatway. ¿Por qué? Porque el traductor línea permite alta frecuencia y permite el estudio de forma adecuada de las planas. El traductor convex va a permitir el abordaje de los órganos intraabdominales. Por tanto, necesito para penetrar a las estructuras profundas, lo mismo necesito frecuencia baja. En este caso, puede ser traductor o el más idóneo para explorar las cavidades intraabdominales y órganos de ellos. Siempre se van a hacer más alta la frecuencia, mayor será el poder de función, pero la absorción va a ser baja. Por lo tanto, los traductores lineales van a ser usados para evaluación de estructuras cutáneas. ¿Okay? Mientras más la frecuencia, mayor poder de resolución. Mientras más baja la frecuencia, menor poder de resolución, más el de acción para evaluar las estructuras intraabdominales. Entonces, tú sería el traductor sectorial, que para evaluar órganos intratorácicos. El B es prácticamente recto, ¿okay? Horizontal, que es una convexidad, de allí su nombre, porque en forma de cúpula o de una convexidad que permite un mejor abordaje de todos los órganos intraabdominales. ¿Okay? Vamos a hablar de los artefactos, ya queda poco, muchachos. Estos recuerden son fundamentos en realidad que quiero ya voy viendo para cuando se enfrenten al traductor como tal, puedan tocar el traductor, sepan de qué estoy yo hablando. ¿Okay? Por eso es necesario darle esta clase como un introductorio o una bienvenida a el ultrasonido. Si bien es cierto, la física va a ser poco utilizada, es necesario que la sepan. La tecnología también es necesario reconocer. Los tipos de traducción, no menos importantes, los tipos de artefactos. ¿Qué es un artefacto? Un artefacto siempre nos está acompañando en toda fotografía que nosotros realicemos. En todas cosas. Un artefacto es un error. Un error que si nosotros sabemos que existe, vamos a poder reconocerlo y por tanto vamos a dar interpretaciones equivocadas. Siempre hay artefacto con un tejido de impedancia, se puede producir porque una onda sobre una estructura casi, una estructura que no permite el paso se le como hemos aquí, en el que estamos a nivel de la estructura de artefacto de posamiento, ¿sí? Más brillante por bajo, por detrás de la leuquina. Vamos a empezar. El primer artefacto que me gustaría, uno de los menos que pueden ver, quizá mejor para que ustedes puedan reconocer mejor los los encuentran altas impedancias y en vez de sin regresar al tractor, va avanzando, sigue enviando el salto de impedancia al tractor. Entonces, es la que lo interpreta como si tratara de imagen y de conectarle una con otra. Uno es dinámico. Podemos ir en la gracia y permite una enorme operación de la vida cuando andamos en uno de los serios que va a ver sobre el tipo de tejidos. Esto reforma de un en la cohesión del ductor. Evidentemente aquí arriba no debe haber, no es patógeno, no es un encuadramiento parecido, es un artefacto de revelación y es lo más cuantificado que vamos a seguir en la vida. ¿Okay? Son bajos heterogénicas, van a pasar las notas perfectas hacia el efecto anterior. Un artefacto parcial, ahora porque primero será el recuerdo que generalmente cuando un ultrasonido a veces estructura que 100% todo el nivel se va allí oscuro. Pero en el refuerzo va a pasar por completo, va a ocasionar estructura que está por y pues a ver, por ver que va a por se denomina refuerzo, pero en este de los equipos ahora conseguir también sombra. Muchas veces una litiasis dentro de la vesícula, una litiasis dentro del una litiasis dentro de la vejiga. Esa litiasis, cuando yo la observo en la ecografía, debe ser brillante o debe ser hiperecoica. Al ser hiperecoica, va a de alguna forma absorber toda la cantidad de haces de ultrasonido y todo lo que está por debajo de ella se va a transmitir por. Entonces, vamos otra vez con el ejemplo. Aquí está el primer ejemplo, la mención de aspecto quístico a nivel hepático y reforzamiento a posterior. Y es un artefacto que siempre nos va a hablar, oye, eso se trata de líquido. Entonces, asocia reforzamiento acústico posterior con presencia de líquido. Que es tiene mucha ecogenicidad y bueno, evidentemente se enfoca y deja una sombra posterior a la estructura. Entonces, vámonos a la vesícula. Como contenido de bilis, obviamente anecoico, no va a tener nada de material entero, va a tener que es el reforzamiento acústico posterior, posiblemente se trate de una litiasis vesícula tetrática, es sombra posterior. Y donde ustedes vean una sombra acústica posterior, inmediatamente pensar que eso se trata de una calcificación o una cantidad de degradación cálcica.
El líquido son muchas cosas a sedimento. Después el módulo 2, precisamente de bacteria evaporar. Es una traducción del mismo compartimiento que hacia la zona inferior se ve exactamente igual, por lo tanto así se le denomina tal cual, como si fuese un espejo. El único sitio frecuente donde vamos a ver un artefacto en espejo va a ser en el hígado. Muchas veces se refleja de manera prácticamente similar todo el hígado en la parte inferior. Esto es un artefacto en espejo, no es algo patológico, obviamente ocurre tras se desvía, se refleja encima del diafragma como una figura similar a la que está en parte está enfocando el ultrasonido. Bueno, muchachos, les decía, esto es un tema necesario saber qué términos usar, cómo se observa cada una de esas, cómo son los traductores, cuáles son los traductores que vamos a estar familiarándonos para hacer la ecografía y todo un poco de física, si bien es cierto, no es materia, pero sí hablar al posible de las cosas que más interesa que ustedes se lleven. De igual manera, ahorita recoger también los artefactos son errores, pero muchas veces, a partir de que ustedes hagan un artefacto, ustedes pueden hacer de que eso se trata de una cosa y no es otra. Entonces también es importante. Bueno, no sé si la doctora Gay o el doctor Antonio, que fueron los que se fue tarde, tengan alguna duda. Ok, bueno, creo que hasta el momento quedó todo claro. Muchachos, el día de mañana vamos a ver, Dios mediante, en el centro comercial Mango Shopping. Allí vamos entonces a repasar todo lo que les acabo de dar hoy y sobre todo vamos a hablar de botonología, porque también es necesario que ustedes sepan cómo usar el equipo o cómo usar el ecógrafo. Si no sabemos cómo usar el ecógrafo, va a ser muy difícil que después nosotros sepamos usar las técnicas, por mucha terminología que sepamos, por mucha anatomía, por mucha patología que reconozcamos, si no sabemos utilizar los parámetros de un equipo de ultrasonido, lastimosamente no vamos a poder llegar a un buen diagnóstico. Entonces mañana les voy a dar un repaso de lo que hoy hablamos, les voy a explicar también acerca de forma muy sutil lo que serían los botones principales de una máquina de ecografía y para que ustedes sepan dónde están parados los tipos de transductores. Todo eso lo vamos a repasar de igual manera el día de mañana. Bueno, esta clase va a quedar de igual manera grabada para los que no pudieron. Sé que hubo 2 o 3 muchachos que me dijeron que hoy iban a estar de guardia, otros tenían unos compromisos importantes que resolver. De igual manera, como les mencioné a ellos, les menciono a ustedes, no va a haber ningún inconveniente si ustedes no pueden entrar a una clase. Las clases van a quedar previamente grabadas. Lo que sí es importante es que apenas ustedes tengan una oportunidad y apenas hayan salido de ese compromiso, ustedes se meten a Classroom, descargan el material, observan el video y se ponen al día con la clase. Porque es necesario que nosotros mantengamos todo al día y estén ustedes nivelados. O sea, tanto los que entraron como los que no entraron, todos tengan el mismo nivel académico en cuanto a la programación. Entonces, bueno, sin otra cosa que mencionarles, ya nos veríamos mañana a partir de las 8 de la mañana para entonces iniciar nuestra primera clase práctica, ¿ok? Bueno, sobre todo aclaremos las dudas y obtengamos pues los primeros materiales a repasar y empezar a estudiar. Bueno, feliz tarde para todos, saludos, se cuidan y mañana nos vemos.